Buenas noches. Buenas noches, es un placer y un gusto estar aquí. Nosotros somos integrantes de un grupo de la Facultad de Ingeniería Civil que nos hemos juntado después de tiempo. Si me dan un minuto para hacer una reseña, un grupo de compañeros de la universidad que nos estábamos juntando para hacer deporte y que poco a poco fueron saliendo charlas políticas, técnicas y de otra índole, ¿no? La presente exposición nace a raíz de diferentes opiniones acerca de diseños geométricos aplicados a las obras de desarrollo del país, en la que me di cuenta que teníamos que de alguna manera aterrizar y tener como una referencia única la DG 2018, teniendo en cuenta las características generales, para luego hacer una toma de decisiones y para luego evaluar si las obras que se están planteando a nivel nacional son verdaderamente ventajosas para el país, están cumpliendo una lógica adecuada y sobre todo están cumpliendo un reglamento que ya está establecido. El reglamento puede ser o no perfeccionable, pero es el que tenemos que tener como base para que todos estén hablando, digamos, el mismo idioma y tengamos las mismas metas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que les estoy explicando. Vayamos directamente a la materia del estudio. Lo que yo le decía es que desconocemos, mayormente nosotros tenemos diferentes especialidades. En el grupo tenemos hidráulicos, tenemos constructores, tenemos diseñadores de edificaciones, diseñadores viales, qué sé yo. Es común y es lógico que un hidráulico no sepa mucho de carreteras, o uno de carreteras no sepa mucho de puentes, de construcción, de edificaciones, etc. Entonces, esa es una de las razones por la que quiero presentar algunos conceptos generales de diseño geométrico de carreteras para poder saber, para poder evaluar una obra y tener una sola base de opinión. Entonces, en primer lugar, queremos saber los tipos de carretera que nosotros tenemos de acuerdo no solo a la DG 2018, sino a nivel mundial. En primer lugar, nosotros tenemos las carreteras de primer orden, que son carreteras con calzadas separadas, pueden tener 2 o más carriles por calzada, y básicamente la característica principal es que tienen una berma central que está separando ambas calzadas de por lo menos 6 metros, ¿no? Tal como vemos aquí. Sí se escucha, ¿verdad? Ok, la característica principal o lo que le da la clasificación de autopista de primer orden es el IMD, o sea, el índice medio diario, o en cristiano, la cantidad de carros que pasan por día por una carretera, ¿no? En este caso, para estas carreteras deben diseñarse para un IMD mayor a 6.000 vehículos diarios. Luego de esto vienen las autopistas de segunda clase, que tienen un rango inferior de IMD que están entre 4.000 y 6.000. Es más o menos lo mismo que una autopista de primer orden, pero el separador central puede ser hasta de 1 metro, puede variar de 1 metro a 6 metros. El control de acceso es parcial, pueden tener controles de acceso, a diferencia de las carreteras de primer orden, que generalmente tienen un destino y un final y el control de acceso es bastante rígido. Y finalmente vienen las carreteras de primer, segundo y tercer orden. Básicamente el orden, como les había mencionado, lo gobierna el IMD. En el caso de primer orden, nosotros tenemos, de primera clase o primer orden, tenemos entre 4.000 y 2.000 vehículos diarios. La de segunda clase es de entre 2.000 y 400,
Las de tercera clase son entre 200 y 400 y finalmente por debajo de 200 es una trocha carrozable. ¿Okay? Bueno, para que quede claro, y a nosotros siempre nos gusta tener cuadros de resúmenes, para que quede claro y un cuadro de resumen, estos son los valores que nosotros tenemos en la DG 2000. ¿Ok? Luego necesitamos clasificar siempre una carretera y darle la velocidad directriz con la que podemos diseñar. La velocidad directriz después nos va a dar los elementos los elementos siguientes de la carretera, tanto en el alzado, en el perfil, en la planta, sección, ancho de carril, bermas, etc. ¿no? Entonces, nosotros tenemos 4 tipos de orografía: la plana, la ondulada, que es generalmente la costa, ¿no? La costa plana, ondulada, algunas lomas, pero que se pueden poner tangentes largas. Lo que a nosotros nos interesa en carretera de la sierra son las otras 2 clasificaciones de orografía. Por ejemplo, un terreno accidentado es el que tiene pendientes transversales hasta de 100%, digamos 45 grados, tal como es este caso. Y el terreno completamente escarpado es como el caso siguiente, ¿no? Es una geografía bastante difícil, taludes superiores a los 45 grados, a veces hasta verticales, y que implican tener carreteras bastante sinuosas. Luego, a raíz de estas 2 características principales, nosotros podemos determinar la velocidad directriz a la que nosotros queremos diseñar, ¿verdad? A partir de esto también nosotros tenemos un radio mínimo. Por ejemplo, si nosotros queremos llevar a una velocidad digamos en el área rural, de 40 kilómetros por hora, el radio redondeado tiene que ser 50 metros. Pero si queremos llevar a una de 70 kilómetros por hora, el radio es 175 metros. Esto nos obliga a hacer trazos bastante largos. Vamos a ver luego en el ejemplo. Otro aspecto en el que hay cierta confusión en la DG 2000 es el asunto de las curvas circulares y curvas con espirales, ¿no? Básicamente porque, bueno, la DG 2018 ahora es un poco, cada vez se está perfeccionando más. Cuando recién iniciamos había, con la DG 99, si mal no recuerdo, creo que fue la primera después de la 70, teníamos muchas más confusiones. Ahora cada vez se está poniendo un poco más específica. Pero en este caso, de las curvas con espirales, sí hay una confusión aún. Entonces, una curva circular, lógicamente, es la que no tiene espirales de transición. La curva con espirales de transición es la que tiene una clotoide en esta zona. Ahora, ¿cuál es la ventaja entre una curva con espiral y una curva sin espiral? Es que cuando uno maneja un vehículo puede mantener más o menos la velocidad para la que está diseñada y cambia de una manera muy, muy suave. Si ustedes alguna vez han transitado, se dan cuenta que cuando están en una carretera hay curvas que cuando uno va manejando parece que el carro solito estuviera dando la vuelta. No es así, es porque tiene curvas con espirales. Al margen de que el carro esté bien o no alineado o balanceado, se nota, es bastante notorio este tipo. Estas longitudes de transición también están normadas. Para cada velocidad tiene una longitud de transición. Entonces, ¿en dónde viene la confusión? La confusión viene aquí. Dice en la tabla 302.11.a que existe un radio tal que para una velocidad puedo prescindir yo de usar curvas espirales. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, para una velocidad de 50 kilómetros por hora, después de 225 metros, es opcional o no que yo le ponga una espiral de transición.
Para carretera de tercera clase son estos parámetros que están aquí. Entonces, esto significa lo siguiente, ¿no? Yo tengo aquí, este es un proyecto que se está realizando en Juanjuy. La velocidad directriz para este caso es 50 kilómetros por hora y estamos planteando un trazado con curvas espirales. Tenemos el radio acá, las curvas espirales, si mal no recuerdo, es de 45 y el reglamento nos permite tener una longitud de tangencia en las curvas espirales de 0 o próximas a 0. Regresamos un momento. En el reglamento, en el capítulo 302, nos dice lo siguiente: para curvas sucesivas en sentidos opuestos, dotados de curva de transición, deberán tener sus extremos coincidentes o separados por cortas extensiones en tangente. Perdón, me estaba confundiendo aquí. Aquí lo que dice es que obligatoriamente las curvas de transición deberían estar separadas por cortas extensiones en tangente, tal como estamos viendo en el dibujo. Luego dice, en el caso de curvas opuestas sin espiral, o sea, curvas circulares comunes, la extensión mínima de la tangente intermedia deberá permitir la transición del peralte. Sin embargo, más adelante tenemos que en la tabla 302.01 y en el acápite 302.03 nos dice que entre curvas verticales tiene que haber una distancia de tramos en tangente. En este caso, para una velocidad de 50 km por hora, que era el caso anterior, la longitud mínima de tangencia debería ser 69 metros. Entonces, si a este mismo trazado nosotros le quitamos las curvas espirales, nos damos con que la longitud de la tangente es 47,61, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, la distancia que nos manda el reglamento es de 69, ¿sí? A ver. ¿Sí? Nos dice 69. Sin embargo, si nosotros le quitamos las espirales, nos queda 47. Entonces, ¿qué camino tenemos aquí? Podemos, para alargar esta distancia entre tangente y cumplir los 69 metros, tenemos dos caminos. Uno, reducir el radio. En este caso, el radio mínimo para 50 kilómetros por hora era 50. Esto puedo reducirlo de 86 a 85, no me va a ayudar mucho. Este de 99 a 85 tampoco. Entonces lo que tendría que hacer es estos dos PIs alargarlos un poco más hacia afuera para poder cumplir con esto de 69. ¿Qué pasa con esto? Me obliga a tener mayor movimiento de tierras. Entonces, como moraleja, no tengamos miedo de usar siempre las espirales de transición. Además de eso, hay otro tema al respecto. Que si nosotros nos fijamos en esta tabla, nos dice que para radios circulares, ¿qué radios circulares puedo prescindir de la curva de transición? Para 50, siempre y cuando el radio sea mayor a 225. Vemos de nuevo el ejemplo y tenemos que este radio tenía 99 y este radio tenía 86.12. O sea que si yo lo alargaba y cumplía con la distancia entre tangentes, estoy cumpliendo una parte, pero no estoy cumpliendo con que pueda o no prescindir de la longitud de transición. ¿Sí? Entonces, esta confusión yo la he visto en pregrado, la he visto en maestría, y la he visto en expedientes técnicos, y la he visto en revisores de provías de expedientes técnicos. Sin embargo, después de muchas deliberaciones, conversaciones con otra gente experta de otros países que aplican esta técnica de las espirales de transición, nos dicen que lo más recomendable es usar espirales de transición, tener radios grandes si queremos prescindir de ellas y cumplir con la distancia entre tangentes, ¿no? Entonces, es un poco confuso mismo porque la DG 2018 también está confusa. Empieza diciendo una cosa, luego dice otra y luego regresa a sus mismos orígenes.
curva de vuelta, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos yendo, y bueno, pues tomemos de una vez el ejemplo de la carretera central, cuando estamos yendo nos molesta siempre esos desarrollos que hay, tanto en la carretera central como en cualquier otra carretera. Sin embargo, a veces es necesario y la DG 2000 lo permite. Para lo que no lo permite es, claro, dice, este tipo de curvas no se emplearán en autopistas. Qué lástima. Acá había puesto como ejemplo, acá está Ticlio y acá estaban todas las curvas de vuelta. Estimo, asumo que todo el mundo, todos los presentes acá saben lo que es una curva de vuelta, ¿no? Ya. No es permitido tener curva de vuelta ni en autopista de primera clase ni en autopista de segunda clase. Y en carretera de primera clase, o sea, con una sola calzada, pero con un tráfico entre 2000 y 4000, se admiten siempre y cuando se justifiquen técnica y económicamente. Y el radio mínimo de las curvas de vuelta es 20 metros. Como ejemplo, gran parte de las curvas de vuelta de la carretera central tienen entre 15 y 18. Hay varias también tienen 20, las que ustedes pueden dar la vuelta o pueden transitar de manera cómoda. Las que no son muy cómodas es porque el radio es muy pequeño, es entre 15, incluso por ahí hay algunas de 14. ¿Okay? Y eso uno lo aprecia básicamente cuando estamos bien. Entonces nos vamos a las pendientes. Igual, nosotros tenemos pendientes máximas admisibles. Por ejemplo, para carretera de primera clase es de 7%. Para autopistas de primera clase 5 y 6 y 7 para zonas escarpadas. ¿Verdad? En el reglamento nos permite aumentar un 1% en caso se justifique y en caso se pueda hacer una demostración técnica y económica. Pero también dice que para altitudes mayores a 3000 metros se tiene que bajar 1% de la pendiente establecida. Entonces, si hacemos una regla aritmética nomás, 1 menos 1, 0, mejor nos quedamos con el cuadro, ¿no? Y no nos complicamos. Bueno, entonces tengamos algunos ejemplos de básicamente por qué se están diseñando algunos tipos de carretera, digamos, en el acceso a Lima, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos que para acceder a Lima desde la sierra existen algunas rutas, por ejemplo, Yongambo, que está en plena ejecución. Perdón, Ollón-Ambo no sería, pues sería Ambo, Ollón, Guaura, Huacho, Lima, para ubicarnos mejor. La otra carretera sería Cerro de Pasco. Hay un ramal que baja a Huaral por una zona que se llama Acos, y otra parte que baja por Canta, entramos a Comas y de Comas llegamos a Lima. Luego es la carretera central propiamente, que es la que conocemos ahora. Luego la carretera que baja de Huancayo, viene por Yauyos, Lunahuaná, Cañete. Y bueno, una carretera que está un poco más alejada, que es Ica-Huancavelica, que me parece que ya está terminada. Entonces, yendo a materia de ver algún ejemplo para entender toda la nomenclatura que estamos viendo, tenemos un tráfico que se ha tomado, me parece que es el 2016 o 2017, en la estación de Corcona. Ok, entonces el tráfico total para diseñar una carretera, si bien es cierto se toma el 2018, deben haberla hecho el 2017 entonces, es de 6.300 vehículos. Para diseñar la carretera se proyectan 20 años y se toma ese valor. Entonces, nosotros tenemos que en la carretera central, actualmente tenemos 6.000 vehículos, 6.200 vehículos, que ya correspondería a una clasificación de autopista de primera clase. Acuérdense que es mayor a 6.000, y
Para el año 2038 tengo 13.323. Y digamos que este cálculo, porque hay también esto es de un consultor, amigo mío. Tengo otro amigo que tiene valores que van por encima de los 7.500 y a los 20 años está llegando a 16.000 vehículos, ¿no? Son referenciales, digamos, solamente para ver al punto al que queremos llegar en la carretera central. Luego se me ocurre, y es una pregunta que se le puede ocurrir a cualquiera de ustedes, es ¿por qué estamos asignando este valor tan grande a la carretera central si vemos que hay otras alternativas de llegar a Lima? Entonces se me ocurrió, deberíamos hacer unas encuestas que se les llama en la especialidad de tráfico de preferencias declaradas. Significa que me paro yo en Corcona y hago mis preferencias y le digo, mire, ¿sabe qué? ¿Usted de dónde viene? Yo vengo desde Pucallpa. Ok, señor, usted viene de Pucallpa. Si yo tuviera construida la carretera desde Ambo hasta Huaura y a Lima, ¿usted tomaría esa carretera? Te va a decir sí o no. Si te dice sí, entonces vas disminuyendo el tráfico de la carretera central, ¿no? Y así con todas las carreteras. Entonces yo me estaba preguntando por qué no lo habían hecho y resulta que sí lo han hecho, ¿no? Sí se ha hecho y a partir de eso es que se han tomado decisiones. Pero da la coincidencia de que si nosotros vemos este esquema, pues podríamos decir, bueno, por lo menos la carretera central se quedaría con un 30% y el resto se dividiría en los demás tramos. No, me di con la sorpresa de que por alguna razón, no sé por qué, el 50% de los usuarios de la carretera central actual seguirían usando esa vía, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 13.000 vehículos aquí, el 50% sería 7.500. Si tenemos los 16 que calcula mi otro compañero de especialista en tráfico, yo estaría con 8. Entonces, no habría una manera de optimizar un poco el tráfico en la carretera central, en el sentido de querer bajar la carretera de clasificación. Acuérdense, ¿no? Para que sea una carretera de primer orden y pueda permitir curvas de volteo, tendría que tener entre 4.000 y 6.000. Y yo estoy encima de 6.000, encima de 8.000 incluso, ¿verdad? Bajo esos parámetros vamos a hacer de nuevo una clasificación, ¿no? Digamos, estábamos en autopista de primera clase por este análisis de tráfico que se hizo y la velocidad directriz a asumir es 70 km por hora. El radio mínimo es 85 para 50, pero en realidad debería ser 175 para 70. La pendiente máxima a tomar sería 5%. No podríamos hacer desarrollos, no podríamos hacer viaductos tampoco. Ok, entonces bajo esos parámetros básicos, iniciales, hagamos un ejercicio aquí. Estamos en las últimas curvas de vuelta para llegar a Ticlio, ¿verdad? La longitud a cubrir es de 524 en línea recta. Si la curveamos un poquito, digamos que ponemos un PI así por aquí, luego de aquí, acá. Acuérdense que no hay curva de vuelta en autopistas, o sea, no podría hacer esto, ¿no? No podría hacer algo parecido a lo que ahí existe. Yo tendría una diferencia de cotas de 524 metros en una longitud de 6 kilómetros, 6 kilómetros 100. La pendiente que requiero para eso es 8.6. Si hago un esfuerzo por hacer un poquito más sinuosa esta carretera, llegaría a 8. No podría hacerlo más. Y sin embargo, la pendiente máxima que me permite la DG 2018 es de 5%. Entonces, esta opción no sería la correcta. Tenemos otro ejemplo acá. Esto es este es el poblado de San Mateo.
Entonces tenemos antes de San Mateo hasta, me parece que esta es la entrada por Río Blanco, ¿no? Hacemos el mismo ejemplo y la pendiente requerida es 8.3, ¿no? Tampoco, o sea, ya se me están acabando las opciones. ¿Qué nos queda? Tenemos desde esta zona que está acá, más abajo de San Mateo, hasta casi la laguna, que es la segunda laguna que está después de Ticlio. En línea recta tenemos 30 kilómetros. La diferencia de cotas es 1.474. La pendiente es 4.9%, 5%. ¿Estoy en el rango ahí? Sí. ¿Pero qué significa esto? Es un túnel de 30 kilómetros. ¿Sí? Entonces, después de haber tenido todas las discusiones que tuvimos, nos dimos cuenta finalmente que Provías está haciendo lo correcto. Provías está haciendo un proyecto de factibilidad de un túnel trasandino, que justo tiene 30 kilómetros. O sea, más o menos lo que nosotros estamos pensando y más o menos a lo que se están pegando a la DG 2018. ¿Sí? Y la solución sería combinar viaductos con túnel. ¿Sí? ¿Por qué, digamos, regresemos a la génesis de la exposición? En primer lugar, vamos a tener luego una exposición más detallada del proyecto de la carretera central, ¿sí? Donde probablemente se van a volver a tocar tópicos de pendientes, de tráfico y todo esto. Pero era necesario que nosotros supiéramos el porqué y tener los parámetros base para poder hacer las críticas constructivas del caso, ¿no? Y lo otro es analizando el tráfico. Lástima que no he traído lamentablemente la distribución de tráfico, pero sí me di cuenta de varias cosas, como por ejemplo carga, minerales, ¿no? Me parece que habían algo de 2.000 camiones que traían minerales, ¿no? El IMD ahí influye bastante, en IMD, en ejes equivalentes para el diseño del pavimento, etc., ¿no? Luego había bastante producción de lo que nosotros siempre hemos escuchado, que el centro es el granero de Lima. Sí, había bastante producción de alimentos, ¿sí? Pero ¿qué es eso? A corto plazo, digamos, las soluciones son estas. Pero a largo plazo no estamos haciendo nada por tratar de bajar el IMD de Lima o por tratar de que no suba mucho. Estamos creciendo desordenadamente, estamos acabando nuestros terrenos de cultivo y eso está haciendo una espiral de nunca acabar. El problema se va a ir agrandando y nosotros vamos a ir siempre resolviendo el problema de cómo llegar a Lima. No estamos resolviendo el problema de cómo hacer que Lima ya no crezca más para no tener que resolver estos problemas, ¿no? Es una reflexión que yo les quería hacer porque me parece que a estas alturas o por estos tiempos no tenemos mucho un Instituto Nacional de Planificación, o me parece que todavía fue desactivado, no sé si seguirá en esto, pero gran parte de estos problemas de carretera, de diseño, de pendientes, de IMDs y de todo esto se resolvería si planificamos mejor nuestras ciudades, ¿no? Esto era una corta experiencia, cortos pareceres que quería exponerlo con ustedes. Si ustedes tienen a bien alguna inquietud, si no, muchas gracias. Sí. En sus diseños que ustedes están preparando, están considerando, por ejemplo, discriminar el tipo de carga con el tipo de velocidad. Porque uno de los problemas de la carretera central son el transporte de carga. Sí, efectivamente. El otro también es que las carreteras que usted ha mencionado, las conozco, el problema es de seguridad, justamente no hay poblaciones, entonces hay mucho temor para viajar para Lima. Entonces ellos toman esa medida que por una zona más larga pero más segura. Eso es lo que
Sí, a ver, en primer lugar, sí, estaba pensando en eso la vez pasada en algún curso de maestría que tenía. Vino un profesor, no sé si era de Corea o si era de Estados Unidos, pero era coreano, que tenía una tecnología de utilizar satélites para tener el control de las carreteras, ¿no? Entonces, se nos ocurrió ahí, por ejemplo, ellos dicen, por ejemplo, nosotros podemos monitorear el tráfico, ¿cómo se le llama? Online, perdón, in situ, online, en tiempo real, ¿no? En tiempo real de esto, de tal manera que podemos hacer un estudio total, ¿no? Y aparte de dar seguridad, se refieren a seguridad de asaltos y todo eso, ¿no? Porque seguridad vial, de hecho que todas las carreteras tienen que tener seguridad vial, de tal manera de hacer con estas tecnologías que las carreteras no se saturen tanto y tomen las alternas, ¿no? Y en cuanto al direccionamiento o al tráfico preferencial, no, se supone que con autopistas de 2 o 3 carriles, los vehículos pesados tienen que ir a la izquierda, pues tal como siempre dice la señalización. Si el vehículo está pesado, por favor manténgase, no recuerdo si es a la derecha o a la izquierda. A la derecha, ¿verdad? A la derecha, porque por la izquierda nosotros podemos pasar a velocidad. Tenemos que respetar la normativa vigente. No sé. Bueno, espero que nos haya servido espero que nos haya servido para tener una base para evaluar siempre los próximos proyectos que se puedan exponer. No necesariamente los parámetros son políticos. A veces todos obedecen a una lógica técnica de pegarse tal vez al reglamento. Tal vez al reglamento lo podríamos perfeccionar, podríamos hacer algunas excepciones, ¿no? Pero eso tendríamos que debatirlo con la entidad, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muchas gracias.